Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, nos dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Necesitamos más. Es una palabra que desde que empezó el confinamiento, el encierro y esta pandemia se ha escuchado mucho. Al principio, cuando empezó esta pandemia, no habían guantes ni tapabocas. ¿Qué decía la gente? Necesitamos más. Siguió la pandemia. Cuando ya empezaron, necesitamos más pruebas para detectar el COVID. Ya comenzaron a llegar, ya hay abundantes. Ahora necesitamos más camas para las UCI. Estas camas que son especiales, cuidados intensivos, más aparatos para los unidades de cuidados intensivos. Ya empezaron a llegar, ya han estado llegando y ahorita el gobierno dijo que iban a traer más. Ahora hay más camas, ahora necesitamos más, pero más personal médico especializado en esta área de cuidados intensivos, porque los que hay no son suficientes. Entonces, ¿qué dice? Necesitamos más personal capacitado en esta área de la UCI, porque no puede ser cualquier médico, tiene que ser un especialista en eso, y enfermeros también que estén especializados en esa área. Necesitamos más. Y en esta mañana también necesitamos más. Este texto nos plantea algo parecido, necesitamos más. Pero ante las necesidades, Jesús siempre nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a mirar que aquí hay necesidades. Pero ante estas necesidades, valga la redundancia, necesitamos personas que sirvan como Jesús. Y el texto en el versículo 35, el texto nos dice, recorría Jesús. Oiga, recorría Jesús ciudades y aldeas. Hay otras porciones del Evangelio que dice, y pueblos. Recorría Jesús ciudades, aldeas, enseñando y predicando el Evangelio del reino y sanando a los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Oiga, eso hacía Jesús. ¿Qué no es eso sino servicio? ¿Qué no es eso sino ejercer bien su liderazgo y tener bien claro a lo que Dios lo había llamado? Jesús tenía clara la misión. Jesús tenía claro a lo que Dios lo había enviado. Y miremos Jesús allí en el capítulo 3 del mismo Evangelio de Mateo. Nos dicen quién es Jesús. ¿Recuerdan el bautismo? Se abren los cielos y una voz del cielo que dice, he ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense, el Hijo de Dios recorriendo ciudades, aldeas, predicando, enseñando y sanando, orando por sanidad. El Hijo de Dios. Pero no para ahí. Tenemos que mirar también qué nos plantea el evangelista Mateo. Mateo le escribe a los judíos. ¿Y qué les quiere presentar? Y quiere presentarles a los judíos a Jesús como el Cristo, como el Mesías, como el Salvador. Entonces imagínense, el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo, recorriendo ciudades, aldeas y sanando, predicando,
sirviendo, porque eso es servirle a la comunidad. Le estaba sirviendo a la comunidad. Eso hacía Jesús. Por eso Jesús es ese modelo que debemos. Jesús es el modelo que debemos seguir. Jesús es el modelo que nos dice qué debemos hacer ante las necesidades. Por eso les decía ahora, necesitamos más personas como Jesús que sirvan. Porque qué servicio nos da este Jesús. Pero hoy la iglesia no quiere salir a recorrer. Hoy como iglesia tenemos un problema. Estamos cómodos en nuestras bancas, en nuestras sillas, en nuestro sofá. Estamos cómodos y no queremos salir. No. Y si queremos salir, creo que pronto queremos salir a pasear a un centro comercial, a visitar a alguien. Pero salir a enseñar y predicar el evangelio del reino a esos lugares, y salir y orar por un enfermo, salir. Mi pregunta es, si lo hizo el Hijo de Dios, si lo hizo el Mesías, el Cristo, el Salvador, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? ¿Quiénes somos nosotros para no ir y hacerlo? Por eso lo que les planteaba ahora, necesitamos más personas que sirvan como Jesús. Y ahí es donde yo me tengo que preguntar y tú te tienes que preguntar, ¿estoy sirviendo como Jesús de esta manera? ¿Estoy saliendo a recorrer? ¿Estoy saliendo a enseñar, a predicar, a orar por los enfermos? Creo que para muchos la respuesta es no. No estoy saliendo a recorrer. Me estoy quedando en mis cuatro paredes. Me estoy quedando en mi casa o estoy tranquilo en la iglesia. Es más, ahora ya con la iglesia en casa, más cómodos todavía, imagínense, escuchando cultos en el sofá de la sala de nuestra casa y otros desde la cama. Pero necesitamos ser como Jesús, que recorría. Necesitamos servir como Jesús sirvió a las multitudes. Necesitamos ser como Jesús, que sirvió a las personas necesitadas, a estos lugares donde muchas personas ya no quieren ir. ¿Sabe qué he visto yo últimamente? He estado analizando y pensando que ya no se hacen campañas evangelísticas. Ya no se quiere ir a predicar a pueblos. Ya muchas personas, en cuanto a esta proyección, hay muchos que no quieren ser pastores, perdóneme la expresión, de pueblo. Quieren ser todos pastores de ciudad. Ya nadie quiere ser un pastor de una vereda. Qué triste, pero esa es la realidad. Pero creo que necesitamos servir al Señor en todos estos lugares. Pueblos, aldeas, veredas, barrios, en todos lugares necesitamos. Y ahí tenemos Jesús como modelo. Recuerde, si Él, el Salvador, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿quién soy yo para no hacerlo? Por eso necesitamos más. Pero no solamente necesitamos más personas que sirvan como Jesús. Necesitamos más personas que se compadezcan como Jesús. Y el versículo 36 nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. ¡Qué imagen! ¿Por qué Jesús vio las multitudes? Porque salió. Porque en ese entonces, pues no había redes sociales, no había televisión, no había prensa. Pues usted hoy ve todo lo que está pasando, las necesidades que pasan en el mundo por los medios. Pero en ese tiempo no había medios y Jesús lo vio toda esta necesidad, vio las multitudes, porque porque estaba haciendo la misión, estaba sirviendo, estaba llevando el mensaje de salvación a estas multitudes. Por eso las pudo ver y cuando las vio, ¿qué hizo? Tuvo compasión. Tuvo compasión de estas multitudes.
¿Por qué tuvo compasión? Al ver todas esas multitudes detrás de él, esperando que él les tocara, muchos esperando que él impusiera sus manos y oraran, esperando que él abriera su boca y declarara una palabra de sanidad, les dijera una palabra nueva, una palabra que les diera una palabra de esperanza. Muchos ya habían empezado a creer que era el Mesías, entonces andaban detrás de la esperanza. Muchos necesitados, el mismo Evangelio capítulo, no más hablando del capítulo 9, podemos mirar que Jesús sana a un paralítico necesitado. También Jairo, su hija, su familia, necesitados. También nos plantea la mujer del flujo de sangre, necesitada. Después nos plantea 2 ciegos reciben la vista, necesitados. Después, antes de llegar al pasaje que estamos estudiando, un mudo, personas necesitadas. Muchas personas que no tenían esperanza. Jesús sabía. Jesús tenía claro que había muchas personas en esta condición. Hermanos, necesitamos salir de nuestra comodidad. O sea, necesitamos salir de nuestra comodidad, de nuestra cama, de nuestra casa, de nuestra silla, inclusive de nuestra iglesia. Porque es que si no salimos no vamos a ver la necesidad. Si tú sigues en tu casa, vas a ver solamente la necesidad. Ay, sí, mi hija. Sí, a mi esposa. Sí, el gato. Sí, el perro. Sí, la necesidad, una gotera. Pero si no salimos, no vamos a ver la necesidad que hay alrededor. La necesidad de mi prójimo, de mi cuadra, del que está allá a la vuelta. No vamos a ver la necesidad de ellos. Por eso nos es necesario salir para ver las necesidades. Porque hay otros que no tienen esperanza. Hay otros que en estos momentos están pasando situaciones difíciles y complicadas, que si no salimos nosotros no vamos a ver la necesidad y no vamos a tener compasión. Por eso necesitamos más personas que tengan compasión como Jesús. Y a veces, tristemente, nosotros no tenemos compasión. Miremos los fariseos. El mismo Jesús dice: las multitudes están como ovejas que no tienen pastor. Y lógicamente, pues en la comunidad de judíos, pues ellos tenían sus pastores, digámoslo así, quien los guiara, quien los capacitara, les enseñara, como los sacerdotes, los escribas, los fariseos allí en la sinagoga, pero no les estaban enseñando. Por eso les decía, no tienen pastor. Ahora imagínense esta situación. Un mudo habla. Imagínense. Un mudo habla. Y el fariseo, en vez de alegrarse porque un mudo había hablado, comienza a recriminar contra Jesús y dice: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, no tenía compasión del mudo, sino que de una vez recriminó a Jesús. Y a veces eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que nosotros hacemos a veces, hermanos, no nos compadecemos del otro. Vivimos en una sociedad individualista que no nos interesa el mal del otro. Vivimos en una sociedad, hermano, que cada uno busca lo suyo. Y no le importa si el otro está sufriendo, no le importa si el otro comió, no le importa si el otro está pasando situaciones difíciles. No nos importa. Y ahí también como iglesia tenemos que examinarnos. Porque no estamos siendo modelos de una iglesia compasiva. Y Jesús fue modelo de hombre compasivo. Tuvo compasión. Pero yo me imaginémonos por un momento a Jesús. Imaginemos, vayamos a esa escena. Jesús, consciente de que Él era el Hijo de Dios y consciente de que era el Salvador y el Mesías, que tenía el poder de sanar, de echar fuera demonios y de dar palabras de esperanza. Jesús pasa y recorría, pero resulta que Jesús recorría. Solo los que estaban alrededor de Él recibían una voz de esperanza. Solo los que estaban alrededor de Él, no se sabe si todos, pero recibían sanidad. ¿Y los demás qué?
Yo creo que Jesús se iba y decía, ¿y los demás qué? Creo que Jesús también quizás podría pensar, yo me voy a ir, ¿y los demás qué? Van a quedar sin pastor. Jesús siempre tuvo esa compasión por las almas, por los necesitados, por los desamparados. Y por eso necesitamos más personas que se compadezcan. Tú y yo necesitamos ser esas personas, que nos compadezcamos por el otro. Necesitamos tener compasión siempre. Y Jesús fue modelo. Y debemos seguirlo, como les decía. Necesitamos más personas que sirvan como Jesús. Necesitamos más personas que sientan compasión como Jesús. Pero también necesitamos más personas o más cristianos que atiendan a la petición de Jesús. Y allí no queda. Allí no termina el pasaje sigue. Entonces, después de haber recorrido, después de haber visto las multitudes y tener compasión, entonces dijo a sus discípulos. Aquí Jesús, hermano, lanza dos verdades en una frase. Las dos verdades. La mies mucha, los obreros pocos. Dos verdades en esta frase. Muchos necesitados, mucha necesidad. Pocos los que sirven, pocos los que se compadecen. Pocos los que quieran ir y predicar, pocos los que quieran ir y orar por el enfermo, pocos que se compadezcan. Esa es la verdad, las dos verdades que el Señor nos plantea en esta frase tan corta, tan sencilla, y con ese contraste de muchos, pocos. Hermanos, y creo yo que nosotros podemos estar en ese grupo de pocos. Usted me dice, ¿por qué yo puedo estar en ese grupo de pocos? Porque cuando Jesús le está hablando a estos obreros, que ya tienen que ir, o sea, estos ya están preparados, estos obreros tienen que ir y salir. O sea, hay pocos que están dispuestos a ir, no quieren ir. Creo que aquí la situación es que, hermano, tenemos que ir. Aquí la situación de esto es que siempre va a haber pocos, pero yo estoy aportando a esos pocos. Yo hago parte de esos pocos. Es duro, pero esa es la realidad de la iglesia hoy. Hoy pocos quieren salir. Hoy pocos quieren pastorear, pocos quieren ir a predicar. Y la necesidad es mucha. La necesidad por donde pasamos, a donde vayamos, vemos mucha necesidad. Al país donde vayamos hay mucha necesidad. Pero pocos quieren ir. Pocos quieren ir a servir. Pocos sienten compasión. Porque creo que si tuviéramos esa compasión, haríamos lo primero, iríamos a hacerlo. Pero esta verdad nos concientiza de la realidad que estamos atravesando. Esta verdad que el Señor dice en esta oración, nos concientiza de la realidad que estamos pasando, atravesando. Pero también nos muestra la necesidad. Esa necesidad que tenemos. Y nos plantea también la solución. ¿Cuál es la solución? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esa es la solución que nos plantea Jesús. Esa es la guía. Como les decía ahora, Jesús siempre nos indica, ante las necesidades, Jesús siempre nos indica qué es lo que tenemos que hacer. Y ante estas necesidades de personas que sirvan y personas que se compadezcan, Jesús dice, roguemos al Padre que envíe obreros.
Roguemos al Padre para que envíe esos obreros a estas multitudes necesitadas. Y eso es lo que tenemos que hacer. Creo yo que hemos dejado de hacer eso. Creo yo que hemos dejado de rogar y de orar por esa situación. Creo que no hemos vuelto a hacer esa oración de intercesión diciendo: Señor, levanta a hombres, levanta a mujeres, y quizás Dios nos va a levantar. Hemos dejado de orar por eso, pero hoy tenemos que seguir. Por eso necesitamos más hombres cristianos que estemos atendiendo hoy a esta petición. Decir: Señor, yo quiero empezar a orar por esos hombres. Que levantes más hombres y mujeres cristianos que te amen, que vayan a servir, que vayan a recorrer esos lugares, que tengan compasión y vayan a recorrer estos lugares. Entonces, hermano, ante esta necesidad, roguemos a Dios que levante hombres y mujeres que sirvan, que levante hombres y mujeres que se compadezcan, y así poder suplir esta necesidad. Por eso, ante estas necesidades que tenemos de un cristianismo que se compadezca y cristianos que vayan y hagan la obra, no nos queda más que rogarle al Señor. Creo que Él va a levantar. Creo que Él va a llamar. Y no te extrañes si de pronto te va a llamar a ti, a que vayamos y recorramos. Pero necesitamos tener compasión. Recuerden, rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. Que el Señor les bendiga.